Listo. Quiere que el degradado venga con un poco de caída a la parte media de la cabeza. Es decir, en esta parte lo dejamos entre medio y alto y le damos una leve caída a la mitad. Con la guía número 4 vamos a nivelar el volumen, vamos a ir emparejando las partes más cortas con las partes más largas, creando una buena base para seguir conectando nuestro degradado. Partimos con nuestro peine número 4, cortamos y peinamos. Es necesario tener en cuenta que en este proceso, con esta guía número 4, estaríamos corrigiendo el volumen, emparejando, es decir, la idea en este caso no es cortar demasiado, sino empezar a crearle una estructura al corte de cabello. Este proceso lo realizamos distribuyendo en toda esta zona el peine número 4, la guía número 4. Es importante peinar y cortar al mismo tiempo, siempre que estemos trabajando en la zona de volumen, en la zona de la conexión de los laterales. Una vez realizado nuestro procedimiento con la guía número 4, procedemos a utilizar el peine número 2. Vamos a proceder a usar nuestro peine número 2 para empezar a hacer por debajo de la estructura del corte, comenzar a despejar esta zona buscando los tonos grises y oscuros. Buscando los tonos, en este caso con la guía número 2 vamos a buscar los tonos oscuros de nuestro degradado, teniendo en cuenta que tiene que haber una transición entre el tono claro, el tono gris y el tono oscuro. Entonces, en este caso vamos a proceder a realizar un degradado de manera descendente, es decir, vamos a trabajar un degradado desde la parte alta hacia la parte baja. Es decir, vamos a empezar con longitudes más largas y vamos a ir degradando a longitudes más cortas. Este proceso lo realizamos teniendo en cuenta el tipo de degradado que estamos buscando. En este caso estamos buscando un degradado entre medio y alto, con caída al medio, un French stroke. Para esto es importante subir un poco más arriba de la mitad, medio centímetro más arriba. Aplicando técnica de cuchareo. Mediante este proceso vamos a ir realizando una mejor conexión con la parte alta de los laterales. Cortamos, peinamos, cortamos, peinamos. Vamos teniendo en cuenta la posición de nuestro modelo, de nuestro cliente. Comenzamos a ir generando nuestra línea de peso, nuestra línea de volumen. Comenzamos a ir generando los tonos más oscuros.
Y comenzamos a darle forma al corte, dándole una leve dirección. Una leve dirección hacia abajo. Una leve caída al corte de caída. Para nuestra guía, nuestra estructura, la estructura del corte de cabello, en este caso un degradado redondo. Entonces vamos a aplicar nuestra técnica de cuchareo teniendo en cuenta la forma de nuestro degradado. Vamos a seguir en la forma de U, dándole la forma curva en la parte de atrás. Y seguimos repasando, distribuyendo nuestra guía número 2. Haciendo el mismo recorrido que en el lado anterior. Siempre aplicando nuestra técnica, siempre aplicando la técnica de cuchareo. Siempre llevando el cabello, siempre creando la conexión desde las longitudes más cortas a las longitudes más largas. Realizamos siempre este barrido. Una vez realizado este procedimiento, vamos a proceder a marcar nuestra línea guía con el 0,5. Podría marcarla con el trimmer o podría marcarla con el 0 de la máquina, pero en este caso nuestra línea guía vamos a marcarla con el 0,5, con el 0,4, perdón. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Por qué con el 0,4 y no con el 0 o con el trimmer? La marcamos con el 0,4 porque nuestro modelo tiene un cabello castaño de poca densidad. Poca densidad, es decir, un cabello que tiende a dar mucha facilidad para los tonos claros o los tonos grises. Entonces, ¿qué sucede? Que si marco mi guía con el 0, a esta misma altura, mi degradado va a perder transición. Se van a ir perdiendo los tonos grises y no se va a ver tan fluido
como si fuera. Entonces en este caso vamos a utilizar nuestra guía 1,5 para comenzar a buscar los tonos grises de nuestro degradado. Siempre aplicando la técnica del cuchareo. Siempre dando leves movimientos hacia afuera con nuestra máquina. Es importante en los degradados con caída o circulares no trabajar con la máquina completa, no trabajar con toda la apertura, con la apertura total de la máquina, con toda la cuchilla, sino trabajar con una zona, con la esquina, trabajar con esta sola parte de la máquina. Esto nos va a permitir ir cortando el cabello al mismo tiempo en el que nos evitamos crear nuevas líneas, que si adentramos la máquina. Es diferente adentrar toda la máquina en el degradado a utilizar solo la esquina, porque de esta manera nos evitamos ir creando nuevas líneas. Como pueden ver en este momento, estoy cortando utilizando solo la esquina, y esto lo que hace es que me permite ir avanzando de una manera más limpia en el corte de cabello. Al mismo tiempo en el que me evito crear nuevas líneas. Esta técnica de cortar solo con la esquina de la máquina les va a ser muy útil, porque en este caso podría hacerlo igual con la cuchilla completa, pero hay cortes que requieren mucho más el uso de esta técnica. Entonces es importante comenzarla a perfeccionar desde los cortes más básicos para luego que lleguemos a cortes más complicados, más complejos, más difíciles, ya tener un dominio mayor. Cortes como el taper fade, el mullet, ese tipo de cortes requieren trabajar solo con la esquina de la máquina, porque el rango de espacio del degradado es mucho menor. Vamos a proceder a corregir el tono de esta zona para ir avanzando con una idea mucho más clara del degradado que estamos haciendo, estamos elaborando. Y luego procedemos a trabajar la parte de atrás y la parte del lateral, del otro lado. En este caso pueden observar las distintas tonalidades. Hay un tono mucho más claro en esta zona y hay un tono mucho más oscuro en esta zona. Para corregir eso, procedemos a utilizar nuestra tijera de esculpir para pulir. La idea es corregir el tono oscuro y al mismo tiempo nivelarlo con este tono más claro para generar un tono más fluido de nuestro degradado. Este proceso es demasiado importante porque es mediante este proceso que se obtienen los mejores degradados o los degradados más pulidos, más limpios. Cuando corregimos los tonos, cuando observamos tonos más oscuros y comenzamos a igualarlos
con los tonos más claros. Un buen degradado consiste básicamente en un corte que lleva tonalidades iguales en la misma línea, en la misma dirección. Esto se realiza para obtener mucha más fluidez. Esta sigue siendo nuestra línea de peso. Esta línea no la vamos a pulir demasiado para no moverla. Y sobre esta línea de peso vamos a seguir degradando hacia abajo. Habiendo fijado los tonos grises, vamos a proceder a borrar nuestra línea. La línea la marcamos con el 0,4 y vamos a comenzar a borrarla con nuestra guía media, la guía 0,5. Vamos a comenzar a borrarla con esta guía, pero con palanca cerrada. Vamos a realizar técnica de cuchareo en un rango de medio centímetro hacia arriba, es decir, sobre la misma línea, un poquito más arriba sobre la misma línea. ¿Por qué sobre la misma línea? Porque si comenzamos a aplicar la técnica de cuchareo y nos subimos demasiado, le estaríamos acortando la transición a los tonos grises y se vería mucho más comprimido nuestro degradado. Entonces, sobre la misma línea aplicamos la técnica de cuchareo para que de esta manera el degradado pueda verse con una mayor apertura, no se comprima tanto y se pueda notar mejor la transición de los tonos. Como pueden observar, en la parte de adelante, aplicando esta técnica de cuchareo y aplicando el uso del cuchareo, pero solo con la esquina de la máquina, solo con la esquina, hemos podido avanzar borrando líneas y conectando los tonos más claros con los grises, con los tonos más grises, con los tonos más oscuros, los grises claros con los grises oscuros. No hay una sola manera de cortar el cabello, hay muchas maneras. Algunos barberos trabajan de longitudes más cortas a longitudes más largas. A lo largo de mi experiencia como barbero, yo he podido comprender que cuando iniciamos con longitudes más largas y vamos descendiendo a longitudes más cortas, tenemos el beneficio de tener más control de nuestro degradado, de nuestro corte de cabello. ¿Por qué? Porque ese proceso de cortar con guías más cortas nos permite ir conociendo mejor el cabello, y una vez que lleguemos a longitudes, ese proceso de cortar longitudes más largas nos permite ir conociendo mejor el cabello, y una vez que lleguemos a longitudes más cortas, ya vamos a tener más control del degradado, es decir, vamos a poder observar mucho mejor en qué zonas el cabello crece con mayor densidad y en qué zonas el cabello crece con menor densidad, y esto nos va a permitir ser más precisos al momento de cortar. Porque vamos a saber en dónde cortar más, en dónde cortar menos, que
como tengo una línea que marqué con el 0,4 y por debajo de esa línea puse la línea del 0, sucede que se crea una nueva línea y para borrar esa nueva línea debo de ir arrastrando el 0 al 0,4, es decir, debo realizar una leve progresión de las longitudes, es decir, en la medida que voy subiendo, debo ir al mismo tiempo aumentando las longitudes. Es decir, inicié con el 0 y quiero llegar al 0,4. Entonces, voy subiendo con el 0,1, con el 0,2, con el 0,3. Voy realizando ese juego. En este caso, voy a posicionar la máquina en el 0,2 para ir conectando el 0 con el 0,4. Este proceso lo realizo utilizando solo la esquina de nuestra máquina 1 milímetro más arriba del lugar en el que ubiqué el 0 de la máquina. Teniendo en cuenta esto, en la medida en que quiera ir puliendo o borrando una línea más arriba, tengo que ir aumentando las longitudes. Es decir, tengo que ir arrastrando mi máquina, desplazando mi palanca, arrastrando mi palanca hacia atrás. ¿Por qué tengo que aumentar longitudes? ¿Por qué tengo que arrastrar la palanca hacia atrás al momento de buscar borrar líneas más arriba? Porque esas líneas fueron creadas con longitudes más largas y tengo que buscar igualar las longitudes, porque si voy a borrar una línea que marqué con el 1 y la voy a borrar con el 0, lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva línea. Entonces esa línea que marqué con el 1, si quiero ir subiendo el degrado, si quiero ir subiendo la conexión, como es en este caso, aquí hay una zona más oscura. Entonces esa zona más oscura, si busco aclararla, si está sobre el 1, tengo que utilizar el 1, el número 1, la guía número 1, palanca abierta. Como pueden observar, ahí ya pueden ver una transición más fluida en esta zona. Después de haber utilizado el 0, por debajo del 0, 1 milímetro por abajo, vamos a proceder a utilizar nuestro trimmer. Vamos a utilizarlo aplicando la técnica de cuchareo con nuestro trimmer. Por debajo del 0 vamos a realizarle un movimiento hacia arriba. ¿Para qué? Para no crear nuevas líneas por arriba del 0. Siempre por debajo del 0. Vamos a cortar con nuestro trimmer, solo utilizando la esquina de la máquina. Una vez que ya lo posicionamos, vamos a proceder a pulir y a conectar nuestro trimmer. Esta conexión la realizamos utilizando solo la esquina de la máquina. Aquí estaríamos llevando nuestro trimmer más o menos 1 centímetro. 1 centímetro más arriba de pared, utilizando solo la esquina de la máquina. Este proceso se realiza de esta manera, buscando obtener un degradado mucho más fluido, en donde se pueda evidenciar de mejor manera la transición.
de cada uno de los tonos. Seguimos puliendo un poco más arriba. Vamos a volver al 0, palanca a la mitad, 0,2. Cerramos 0,1. Comenzamos a pulir con nuestra esquina de la máquina todos esos pequeños detalles. Una vez realizado este procedimiento, procedemos a darle un poco más brillo a la zona de la patilla utilizando nuestra rasuradora o nuestra máquina shaver. Para no crear una nueva línea, es importante definir la altura en la que vamos a cortar con esta máquina, siempre por debajo del trimmer, es decir, vamos a utilizarla sobre esta zona de la patilla solamente. Utilizamos nuestra máquina, iniciamos dando leves movimientos de arriba hacia abajo para no crear nueva línea, y por debajo de esto, 1 milímetro, procedemos a pasarla con más intensidad, pero realizando una leve progresión sobre el 0 hacia abajo. Esta máquina es importante pasarla de manera suave, no es necesario realizarle mucha fricción con la piel. Es una máquina muy potente, es una máquina que solo debemos utilizarla solamente por debajo del trimmer, solo debajo del trimmer, 1 milímetro por abajo, para no crear marcaciones, para no crear nuevas líneas. Vamos a proceder a definir el cerquillo. Tenemos en cuenta la línea en la que se peina nuestro cliente. Vamos a proceder a definir el cerquillo de este lado. Utilizamos con el número 0 y siempre mantenerlo 1 milímetro por debajo del 0. Siempre que estemos cerca al 0, aplicar técnica de cuchareo. Iniciamos utilizando todo el trimmer, pero una vez que nos acercamos, le damos la inclinación hacia afuera y al mismo tiempo utilizamos la esquina del trimmer para realizar una leve conexión, borrando cualquier línea que pueda generarse en el proceso. Iniciamos barriendo con la cuchilla completa del trimmer, la hoja completa, la amplitud total del trimmer. Una vez acercándonos, vamos a aplicar técnica de cuchareo con el trimmer. Le realizamos movimientos hacia afuera y aplicamos la esquina de la máquina. Utilizamos la esquina de la máquina para evitar que se generen nuevas líneas. Es el mismo proceso, es un proceso muy repetitivo, es un proceso que siempre es necesario aplicarlo en la mayoría de cortes de cabello. Al final lo que va cambiando siempre es el tipo de corte, la forma del corte, pero la progresión y la transición en teoría viene siendo la misma. Siempre respetar los espacios de cada número, de cada guía, de cada peine. No puedo ubicar el 0 en el espacio del 1 porque voy a dejar un hueco. No puedo ubicar el 1 en el espacio del 2 porque voy a dejar un hueco. Cada guía tiene su espacio y eso es lo que le da un recorrido y una transición progresiva. Voy a acercar un poco más.